Hola y bienvenidos a un episodio de Yo Mediums que va a ser el último. Y no sé, creo que va a ser el episodio más corto, pero que es raro, ¿no? Es como que va a ser mucho de reflexión sobre todo lo pasado. Yo Medium nació con, a partir de un sueño, a partir de una canalización, a partir de un montón de cosas y fue logrando mucha visibilidad para mí eh, en redes y en Spotify. Eh, Yo Medium es una etapa que llega a su fin, pero no porque no voy a hacer más podcast o no voy a hablar más del tema o me retiro de todo este mundo. No, es como lo último para cerrar una etapa y abrir otra como mucho más grande, mucho más expansiva y tiene que ver que básicamente no soy la misma que inició este podcast. Eh, en ningún sentido. No, porque pasé de ser a una chica temerosa de hablar de estos temas, a contar su historia, a, a no aceptar al 100% lo que era y limitarse en muchos aspectos, a ser una mujer eh, segura de sí misma, segura de lo que canaliza, aunque todavía en eso estoy trabajando un montón el tema de la seguridad, pero donde yo estoy segura de que si se me viene algo, algo me está marcando, como este sexto sentido arácnido que tenemos los mediums o los psíquicos o los brujis, eh, es porque está por pasar algo. O sea, llega a un punto donde confío plenamente en mi sentido arácnido y en esa sensación que antes no lo hacía. Fue un proceso de mucha transformación interna, eh, que me costó un montón porque soy una persona que le tiene miedo a los cambios, que también estoy trabajando mucho en eso, pero que hoy en día aprende a transitarlos sin tanto temor o miedo. Hoy en día no sé cómo explicarles. Creo que es como una amenaza en cierto sentido el cambio. Y también me resistía a cerrar una etapa como era Yo Medium, pero tampoco sabía qué hablar. Y creo que por eso no, no hice más episodios, porque necesitaba enfocarme en mí y en cómo transitar eso que me sucedía, y también eso se vio reflejado en mis redes, se vio reflejado en muchos aspectos, donde me dejé abandonar para transitar cosas muy profundas e internas, necesarias, y que hoy necesito cortar, digamos, con eso, dejar ir esa Ana eh, que fue miedosa, que no fue segura, que no se creía mil y que tenía la autoestima por el piso, para abrazarla con mucho cariño y decirle, ya está, ahora somos otra, ahora soy otra, porque el proceso de aceptación de la mediunidad me hizo enfrentarme con mis sombras y con quién era. Con eso que estaba ahí latente y que no se animaba a salir por los miedos, digamos, miedos que venían, digamos, de entidades que me hacían creer que nadie me iba a querer o amar, o por el hecho de ser medium, o que, no sé, relaciones pasadas que tenían miedo cuando yo le contaba que yo veía espíritus, o que, no sé, yo hacía ciertas cosas vinculadas a la brujería, digamos, que nunca hice nada malo, pero, o sea, todas mis historias me fueron marcando a tal punto que hicieron de que yo tenga miedo incluso de mí misma. O sea, de quién realmente podía ser. Y gracias a terapia, a este podcast, a contarles todas mis experiencias, y,
y no sé, hacer como descargas de quién era, pude ir aceptando quién soy. Y una vez que cruzas como ese río de miedos, incertidumbres y emociones y te enfrentas como a todo eso, cuando pasas a la otra orilla de ese río tan de despertar espiritual barra transformación, decís, pará, eh, valió la pena. O sea, yo tuve momentos de que sí, estaba haciendo el podcast y estaba haciendo mis redes y hacía sesiones y en el medio tenía mis crisis donde ya no aguantaba más el tener que transitar todo esto. Yo entendía de que era por algo, o sea, y lo entiendo porque siempre fui muy comprensiva de eso y siempre, por suerte, mis guías que son tan amorosos, me recordaban eso, vos tenés que aprender a transitar, o tenés que transitar esto para llegar a donde necesitas llegar. Y todo era como, sí, yo entiendo, pero eran como horas de llorar y llorar por no entender por qué yo tenía que vivir todo esto. Obviamente trabajándolo en terapia, digamos, mis crisis, mis miedos, de tener una psicóloga que todavía hago, digamos, me atiendo con ella, que es un amor de persona que me entiende y me acompaña en todo esto y que me hizo entender después de 2 años de terapia que yo no puedo negar quién soy, que yo no puedo solamente particionarme a soy medium o particionarme a soy laborante o trabajadora o soy esto o soy otro. Soy un conjunto de cosas. Y creo que este podcast solamente se limita a un aspecto mío. Y por eso es el cierre de esta etapa. Eh, pero va a seguir, o sea, voy a seguir hablando de un montón de temas. Y estoy muy entusiasmada porque por fin voy a poder plasmar todas esas ideas que yo tengo en mi cabeza, pero que todavía no estaba lista para hacerlos. Y tampoco entendía en este proceso de transformación grande por qué yo no podía hacerlas. O sea, porque no era que no quería, es como que algo me detenía, algo interno. Y creo que tiene que ver con esto de la seguridad. Se puede llegar a ser segura y a confiar en que uno no está loco y que en realidad solamente ve gente muerta. O sea, ve gente muerta, canaliza gente muerta, canaliza seres de luz, vivió historias traumáticas referidas a lo esotérico, a lo paranormal y a lo espiritual. Eh, pero eso es parte de quien fui y de quien soy y va a quedar guardado eh, y recordado para que todo el tiempo pueda decir, de acá vengo, de esto transito, esto viví y esto logré y hoy me paro desde otro lugar y desde otra seguridad. Y creo que eso es lo más maravilloso de cerrar una etapa como yo medium. También porque en redes, digamos, lo había cerrado, había cambiado mi nombre de Instagram en un momento en que éramos dos y bueno, pasaron cosas. Y pasó a ser mediums y brujes, expandido, digamos, también con esta necesidad de que ya me quedaba chico el decir solamente medium, eh, porque era mucho más, y soy mucho más que medium. Eh, quiere decir que lo que resta de mi vida es a llamar mediums y brujas en mis redes sociales, y la verdad es que no sé. Hubo un momento en donde quise cambiarlos de nuevo y como, eh, justo como estas coincidencias del universo, eh, me leyeron los registros en una práctica eh, y me dijeron que no era el momento porque yo necesitaba como transitar ciertas cosas. Y realmente me di cuenta que era verdad y que necesitaba transitarlas. Y decidí no cambiarlo porque también era mi identidad y era mi marca y entender que mediums y brujes, por más de que hoy en día es como me llamo en Instagram, eh,
siempre se podía expandir a más, que no era como tan limitante como yo lo sentía. Y por eso también, digamos, abrir como una nueva etapa el 12 de octubre, que es el día de mi cumpleaños. O sea, para los que están escuchando el miércoles 11, mañana, se va a abrir esta etapa con un podcast llamado Mediums y Brujes, donde expandimos, digamos, a todo el que quiera, realmente. Y también a contar mi experiencia desde la brujería y desde la brujitud y las cosas que me pasaron y los rituales, porque me pasaron cosas re locas. Y digo, también aceptarse ser bruja, brujo o bruje es un desafío. También aceptarse como medium es un desafío. Aceptar que te gustan los temas paranormales y que te gusta el esoterismo es un desafío para uno. Porque hay algo más, hay una llama interna que te dice que por ahí es. Y que ahí está la respuesta que vos tanto buscas. Y es algo re loco, porque siempre que uno siente de que ya no va más algo, hay cosas que te van recordando que no, por ahí es el tema. Tenete paciencia para llegar al otro lado del río. Y es muy gracioso porque no, y que incluso lo debato mucho con lo hablo con mi psicóloga, no lo debato, porque ella me escucha, pero sí lo hablo con mi psicóloga, de decir, tenía dudas y de repente todo el mundo me está diciendo esto, personas que no se conocen y me dicen lo mismo y decís como, bueno, señal del universo, ya entendí que vos querés que siga con esto, porque también estuve tentada a cerrar redes para vivir mis procesos internos, porque también pensé que no era útil lo que yo estaba hablando y que no servía de nada, que ya había terminado esa etapa, pero nunca me di cuenta que en realidad la etapa era interna, que en realidad era algo interno mío diciéndome hasta acá llegamos, porque necesitas cerrar para transformar y soltar un montón de cosas que me costó y todavía sigo soltando en los últimos días de mi cumpleaños, porque soltar está bien. No hay que poner debajo del tapete, de la alfombra, las cosas. Y se lo dice a alguien que guardó un montón de sentimientos y un montón de mierda debajo de la alfombra. Por miedos, por inseguridades, por no querer hacerse cargo de tener sentimientos. Y algo tan simple como tener sentimientos, algo que detesto de la vida humana, el tener sentimientos, pero que estoy aprendiendo a poder manejarlos porque y a transitarlos, porque es importante que no nos olvidemos que somos humanos. Somos humanos y tenemos que vivir la experiencia terrenal de una forma completa, teniendo sentimientos, aunque no nos guste, alimentándonos, cuidando nuestra energía, cuidando qué comemos, teniendo experiencias divinas y de mierdas, teniendo que aceptar que tenemos dotes espirituales y que tenemos dones espirituales, que también eso cambió mucho en este tiempo. En vez de decirle habilidades, porque me parecía algo egocéntrico decir que yo tengo dones, ahora sí lo digo, tengo dones, tengo capacidades, veo gente muerta, veo seres y limpio cosas y en mi limpieza me conecto con seres de luz. Eh, lo hablo con mi mamá, algo que para mí, antes de esta etapa, antes de que inicie yo medium, era inimaginable. O sea, logré tantas cosas y creo que este último capítulo es para decirle, se puede lograr todo esto. Se puede pasar ese miedo, ese río de miedo. Se puede vivir la vida terrenal eh, aceptando quién uno es y además teniendo experiencias terrenales y teniendo una vida normal. Y creo que mi aporte a la mediunidad va a ser ese. No hacer sesiones porque no es algo con lo que yo vibro o lo que no me atrae hacerlas, pero sí a vivir la mediunidad como algo normal. Y la mediunidad no solamente el ser bruji, digamos que también está más aceptado que la mediunidad, el ser psíquica,
el tener expansión espiritual en todos los aspectos. Y creo que ese es como mi misión en cierto sentido. Poder decir, se puede tener todo esto y vivir con una vida normal, pero sin dejar de lado, sin ocultarlo, sin mentirnos de que, o sin desear todo el tiempo, como también tuve esa etapa de decir, yo no soy esto, yo no quiero ser esto. No, pueden convivir todos nuestros mundos juntos y eso que algo también me costó mucho entender y que lo entendí gracias a terapia. Así que búsquense buenos terapeutas al que puedan contarles quiénes son realmente y todas estas cosas que nos pasan. Todo tiene que ser en equilibrio. Y, y bueno, y también en este último tiempo el tema del alimento, digamos, el equilibrio en el alimento y en cómo nos movemos y qué hacemos por nosotros y cómo transitamos, también es parte de ser espiritual. Por ahí digamos, pecamos de humanos o de humano que puede contra todo y decimos, esto no importa. Pero en realidad, si uno se fija, no sé, enseñanzas o canalizaciones, ahora no se me viene nada, pero digo, seguramente hay 800 libros escritos de hace 800 millones de años que dicen de que es importante el equilibrio entre todas las partes para poder vivir plenamente y lograr como ese camino de evolución y espiritualidad. O sea, el equilibrio de todas las partes, la vida terrenal, la vida espiritual y el cuerpo físico. Y seguramente hay más partes que necesitamos tener ese equilibrio. Y por eso les invito y las invito a acompañarme en el próximo podcast que va a ser Mediums y Brujes, donde voy a hablar de todos estos temas también. Donde voy a poder también contar todo esto que crecí en estos 3 años, 2, 3 años, que es un montón, que siento que fue una vida, pero que nada, me entusiasma poder decir, bueno, yo pensaba así y ahora pienso así, porque aprendí un montón y realmente aprendí un montón en este camino. Y cambió un montón y eso, digamos, se ve reflejado en la gente que me conoce, que amigos que sabían, pero que yo no lo decía tan abiertamente. Y ahora, bueno, es como, mi lucha es como, no es necesario que me presenten como la medium o la bruja o la pastora, pastora no me dicen, la chamana, en todas las reuniones donde nadie me conoce. Soy Ana, hola, soy un humano normal que tiene dones, pero que no es necesario que te lo estén contando todo el tiempo, porque soy más que eso. Soy más que ser medium, soy más que ser bruja, soy más que ser psíquica, que estoy aprendiendo todavía, esa es mi vacante de seguir aprendiendo el tema del psiquismo, porque sé que lo tengo desarrollado, pero todavía no lo tengo como entrenado. Soy humana, soy maestranda en antropología, soy licenciada en arte, soy mujer, soy artista, soy actriz, soy un montón de cosas y soy más, mucho más y muchas cosas más van a llegar, por lo cual voy a hacer muchas más cosas, pero no solo enfocarme en esto. Y creo que es como por ahí el bichito está la que, ¿no? Como si ella es medium o ella es la chamana, también como ella hace cosas. eh, y es como, sí, hago, pero también soy más. Y creo que hoy en esta integridad de quién soy y de aceptación de quién soy, logro también entender de que, nada, me da gracia y me da orgullo que me presenten así, pero también digo,
no quiero que me encasillen. Hoy en día no quiero que me encasillen como solo eso. Y por eso el podcast nuevo va a hablar de eso, del no encasillamiento. O sea, sí, se va a llamar Mediums y Brujes, pero voy a hablar de muchos temas que tienen en común los mediums y brujes, que tienen en común las personas que nos gusta la espiritualidad o el esoterismo, eh, y que va a ser más abierto, más expandido. Y eso. Así que este es un último episodio. Quién sabe si algún momento se vuelve a reactivar en algún otro momento de mi vida esto. Y solamente me queda decirle gracias. Gracias a las personas que me acompañaron en este momento de crisis que tuve, en este aprendizaje, en esto de compartir quién era, y que escucharon mis largos podcasts infinitos de una libriana que habla mucho, y por escribirme y recordarme constantemente que este es mi camino, que a esto vine en cierto sentido. O sea, además de lograr muchas cosas terrenales, vine a esto. Vine a hablarles y a contarles y a aceptarse y a acompañarlos a vivir una vida plena, aceptándose quienes son, no negando las capacidades y a poder usarlas en la vida terrenal, en el día a día, porque, no sé, creo que la mediunidad trasciende una sesión o una experiencia viendo gente muerta. La mediunidad está constantemente. Tenemos que aprender a manejarla y es posible, porque necesitamos vivir una vida terrenal. Pero todo lo que crecí y todo lo que evolucioné es gracias a ustedes. Gracias a que me acompañaron y a que me escribieron y a que me contaron sus historias y a que me pidieron consejos. Y si alguna vez no les respondí, escríbanme por favor porque no fue adrede. Estuve mucho tiempo fuera de las redes transitando cosas muy internas que necesitaba hacerme cargo en los últimos meses y volví hace poquito y sigo más tranquila. Y un montón de mensajes se me perdieron porque no podía ni siquiera entrar a mi cuenta. Y eso también es aceptar los tiempos que tiene uno. Y eso, o sea, gracias por todo, por el acompañamiento en esta etapa que fue una gran transformación en mi vida y que hoy puedo pararme desde otro lugar. Como dije una vez, espero que en un mundo futuro, las futuras generaciones de mediums no tengan que pasar todo lo que pasamos los mediums vintage, que no teníamos redes sociales, y puedan ser aceptados y no señalados como raros o no quemados o no metidos en loqueros, porque seguramente hay varios en esos lugares. Que haya terapeutas, que psicólogos y psicólogas que puedan acompañar al proceso de aceptación y que no juzgue a la persona. Y que esos medios puedan expandir el amor, porque creo que los mediums, los brujos psíquicos y cualquier persona con los dones que podamos tener, vienen acá a ayudar a que haya más luz, a que haya más amor, más aceptación, y sobre todo a sanar un montón de cosas que vienen de generaciones anteriores, que vienen de prácticas que se hicieron, de historias que se sigue estudiando para tener memoria y que es necesario que sanemos por nuestras existencias pasadas y por las existencias del futuro, para que no se vuelvan a repetir un montón de cosas. Así que ese es mi deseo y espero que mañana, el día de mi cumpleaños, me acompañen en el primer episodio de lo que va a ser Mediums y Brujes, versión expandida.
donde voy a hablar el primer episodio sobre mediunidad, específicamente, y sobre el concepto de mediunidad, que yo que ustedes lo escucho porque hay mucha data muy buena e interesante, y conceptos que fui encontrando y que hacen reflexionar un montón, para expandir también qué somos un poco. Así que les mando un abrazo, un gracias y nos vemos pronto en un nuevo podcast, el de Mediums y Brujes.